Deciros que con el uso de las herramientas, o sea, aquí no vamos a plantear un dogma de esto es así y así es como se tiene que hacer. Yo entiendo que es más interesante contar la experiencia de dos profesionales, cómo desarrollamos o cómo encaramos un proyecto y cómo llegamos al punto de resultado. Porque al final cada uno, con la experiencia o con las herramientas o con el gusto o con el conocimiento que tenga, va a llegar al mismo sitio. ¿Me explico? O sea, al final de lo que hablamos es de formas de expresión. Si es cierto que a lo mejor de lo que podemos intentar, o la intención en mi parte es generar un lenguaje común, ¿no? O sea, que sepamos de qué estamos hablando en cada momento y qué puede ser lo que funciona y qué es lo que no, ¿vale? Entonces, como decía, la parte del planteamiento es muy importante, o sea, porque es el punto de partida inicial. ¿Qué mensaje tenemos? ¿A quién le queremos hablar? Y con qué herramientas son con las que contamos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar muy rápido del dispositivo de captura de imagen. En este caso va a ser un teléfono móvil, una cosa sencilla. Y como he dicho, las herramientas con las que vamos a contar no son herramientas profesionales, son herramientas de uso libre, ¿vale? Entonces, que cada una tiene sus limitaciones. O sea, yo voy a intentar hacer un ejemplo que se pueda aplicar en otro tipo de herramientas. Es básicamente un procedimiento de trabajo, ¿vale? Y nosotros, al final del planteamiento, el ejemplo que hemos cogido es un mercadillo de ilustración que se produjo, me parece que fue el fin de semana pasado. Entonces, lo hemos utilizado como ejemplo. Entonces, vamos a generar una imagen fija para divulgación en Facebook, vamos a generar un cartel y vamos a generar un vídeo de promoción del evento. O sea, ese sería el nexo de unión. Esto luego es aplicable a cualquier formato que vosotros podáis realizar. Hablando de la captura, vamos a hablar el teléfono, vamos a tocar la iluminación, vamos a ver el planteamiento de la escena, encuadre, composición y la edición de los elementos una vez ya capturados. Luego vamos a hablar de la composición gráfica, composición con el color, vamos a tocar un poco el lenguaje de los colores y vamos a hablar otro poco de la tipografía. Aquí, por ejemplo, bueno, estas son las especificaciones técnicas de un teléfono de gama media. Pues, en este caso es el iPhone 6. Entonces, yo he puesto en rojo lo que a mí de este aparato me llama la atención. Pues que tiene 8 megapíxeles, que el tamaño del píxel es de 1,5 micras, que tiene una apertura f2, que la cubierta de la lente es de zafiro. Bueno, con esto entiendo que es más que suficiente, ¿vale? Entonces, muchas veces asociamos la calidad de la imagen a los megapíxeles. Al final, los megapíxeles es una multiplicación, es el número de filas que tiene en la vertical por el número de filas que da en la horizontal. Eso es, ahí es cuando hablamos de los píxeles, ¿vale? Entonces, en el caso del iPhone 6 serían 3024 por 4032, 12 millones y pico, dividido por 1,5, que es el tamaño del píxel, 8 megapíxeles, más o menos, ¿vale? Entonces, pero esto no es solo determinante para la calidad de la imagen. Aquí no está hablando solamente del tamaño. Para mí, una parte muy importante es la óptica, ¿vale? Entonces, la óptica, cuando hablamos de f2,2, ¿qué quiere decir? F es el diafragma. Cuanto menor es f, más luz entra en el dispositivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos al tener más luz? Pues el espectro de fotografía que podamos tomar es mucho más amplio. Podemos tomar fotografías en condiciones de iluminación más complejas. O que, por ejemplo, podemos
disparar a una velocidad más alta. Entonces, con eso evitamos el trémulo de la imagen, la vibración que pueda tener cuando hacemos una captura de imagen fija. Más cosas. Bueno, otra parte importante de la apertura del diafragma es el ruido. ¿El ruido qué es? El ruido son alteraciones de los píxeles. O sea, esto se da sobre todo en las zonas oscuras. Por poner un ejemplo, pues antiguamente cuando se disparaba con químico, con película, pues si la película tenía mucha más sensibilidad, salía como un granulado. En el caso de la película es pigmento de plata, aquí son píxeles alterados, ruido se llama, ¿vale? Entonces, cuanto más luz tenemos, menos problemas con el ruido vamos a tener. Poniendo en claro el uso de la resolución, aquí os pongo unos ejemplos de resolución de reproducción. Entonces, para monitor sería a tamaño real a 72 píxeles por pulgada. Para una impresión en gran formato sería, por ejemplo, a tamaño real a 150 píxeles por pulgada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a imprimir un roll-up, pues sería, si mide 210 por 80, sería a 210 por 80 a 150 píxeles por pulgada, ¿vale? Y si hablamos de reproducción en imprenta, lo suyo sería que fuera a 300 píxeles por pulgada, ¿vale? Entonces, con esto, ¿cómo enlazamos con los megapíxeles? Es interesante tener una imagen grande, pero no es imprescindible. O sea, no siempre tenemos que reproducir la imagen a tope de calidad. Porque, por ejemplo, si reproducimos en monitor, si vamos a generar una imagen para Internet, al final, si la imagen es muy grande, eso va a ralentizar la carga de la página, nos va a ocasionar una serie de problemas, ¿vale? Luego, modelos de iluminación. Aquí lo que quiero dar es una pasada por encima, o sea, contaros los elementos que tenemos que tener en cuenta. Sí. No, pero tú estás hablando del tamaño de la imagen. Sería 1024 por 720, me parece que es. 700 o 1080. Pero ahí lo que estamos hablando es del tamaño de la imagen. Por ejemplo, si cuando hablamos de imagen para Internet, para digital, la unidad de medida es el píxel. Cuando hablamos de impresión, la unidad de medida es el centímetro en el milímetro, ¿vale? Entonces, a lo que tú te estás refiriendo es al tamaño de salida. De salida en una publicación. Claro, efectivamente. Entonces, imagínate que la foto yo la necesito para una cabecera a un ancho de 1024. Sería 1024, porque ahí estamos hablando solamente de píxeles. Sería 1024 por, a lo mejor, 700 píxeles de ancho. Pero eso ya te determina el tamaño de la resolución. Sí, pero eso que sigue, más o menos se sigue con esa resolución, esa línea. Claro. El ejemplo es, si aquí, por ejemplo, estamos hablando de centímetros. Tenemos que asociar los centímetros con los píxeles. En monitor estamos hablando directamente de píxeles, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a capturar una imagen y le vamos a dar salida, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, la iluminación. En la iluminación, bueno, podemos iluminar de muchas formas. Disparando con flash o con luz continua. Si hablamos de dispositivo móvil, mi recomendación es no usar el flash. ¿Por qué? Porque la potencia del flash, tú con el flash puedes iluminar hasta una distancia determinada. O sea, con un flash medio de uso normal, o sea, a lo mejor el flash que tiene la cámara incorporado, se puede iluminar una escena a 1,5 metros, 2 metros. ¿Me explico?
Entonces, pero muchas veces esas imágenes que vemos en un campo de fútbol, que la gente se pone a hacer fotografías del estadio con el flash, es que ese flash lo que va a hacer es interferir en la captura de la imagen. ¿Me explico? No va a aportar nada, ¿vale? Entonces, el ejemplo que nosotros vamos a seguir es con luz continua, ¿vale? Que es el mismo tipo de iluminación que se utiliza en vídeo, ¿vale? Entonces, la luz continua nosotros la podemos suplir o bien con un foco, una caja de luz, o simplemente con una ventana, ¿vale? O con luz exterior, ¿vale? En esta web es interesante porque aquí te explica, tú puedes generar esquemas de luces y la parte más bonita de esa web es que tú ves cómo se ha realizado la fotografía y qué esquema de luz han utilizado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una luz lateral a 45 grados superior, ¿vale? Muchas veces también podemos sacar la iluminación que se ha utilizado en la escena por las sombras proyectadas, ¿vale? La escena. La escena. A la hora de plantear la escena tenemos que tener en cuenta, pues, desde el entorno que tenemos, la prioridad que le queremos dar a la hora de la captura, qué es lo que queremos transmitir, si es en interior, donde está la luz, si es en exterior, donde nos podemos situar nosotros. Lo interesante, si es en exterior, sería tener la luz a espaldas, o sea, tener el sol o la luz a espaldas. Porque si no entramos en competencia de luces, vamos a entrar en un contraluz que nos va a ocasionar más problemas. Luego, otro problema principal que nos podemos encontrar es qué hace el modelo. ¿Lo dejamos haciendo una cosa cotidiana o mira a cámara? Entonces, esas son decisiones que tenemos que tomar dependiendo de qué es lo que queremos transmitir, ¿vale? El color. El color da para hablar largo. Entonces, lo que sí voy a intentar dar respuesta es a los principales problemas que nos podemos encontrar. ¿Por qué yo hago una fotografía con mi teléfono y se ve de una manera y tú lo haces con el tuyo y se ve de otra? ¿Por qué en mi ordenador la foto se ve más viva y en el tuyo se ve más apagado? Normalmente los equipos no vienen calibrados. O sea, lo normal es que nos encontremos que la gente trabaja sin el sistema calibrado. Entonces, hay dispositivos para calibrar los sistemas, tanto de entrada como de salida, ¿vale? Se conecta, realiza un test, ajusta y guarda un perfil de color, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y no es algo que yo alimentaría a perseguir de buscar el efecto, porque vamos a desperdiciar mucho tiempo ahí. Entonces, es mucho más interesante contemplar eso como un margen de error, ¿vale? O sea, si nosotros imprimimos normalmente con nuestra impresora, pues al final sabemos cómo tenemos que ajustar y la variación que va a haber entre un soporte y otro, ¿vale? Luego, a la hora del color, podemos hablar de dos modelos distintos. Uno es el de impresión y otro es el de luz. El de impresión, estamos hablando del cian, amarillo, magenta y negro. Con esos cuatro colores generamos todo el espectro que puede percibir el ojo. Mientras que en vídeo estamos hablando de rojo, verde y azul, que no sé por qué le dicen azul, porque no es azul, en realidad es violeta. O sea, el espectro se conoce como RGB, ¿vale? Pero es un violeta más que un azul. A ver, esta imagen bueno, aquí tenemos un ejemplo de que no está calibrado el sistema. Entonces, esta imagen la he aportado porque nos puede dar a entender cómo combinar los colores. O sea, nosotros podemos hacer combinación de color en contraste o una combinación de color más armónica. Entonces, cuando hablamos de contraste, estamos hablando de los colores que están opuestos en el espectro, ¿vale? O sea, si nosotros combinamos, por ejemplo, un rojo con un verde o un amarillo con un violeta, ahí vamos a tener alto contraste. Entonces, yo no os voy a decir eso no se puede combinar, pero sí es cierto que genera estrés.
Entonces depende del efecto que nosotros queramos transmitir. Si realizamos un cartel, el cartel es entero azul y le ponemos la rotulación en rojo, es que no se va a leer porque el color vibra, ¿me explico? Entonces la combinación de color la tenemos que tener más o menos clara. Luego, otra parte del color es el lenguaje. El color, nos guste o no, nos transmite una sensación, nos transmite emociones. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el color que nos puede transmitir un día nublado que un día de playa. Aquí estamos hablando de colores distintos. O, por ejemplo, ¿qué nos puede transmitir el color? Pues saber si una fruta está madura, si no está madura, si la comida está quemada, ¿me explico? O sea, nos transmite tanto emoción como información. Entonces, por ejemplo, el rojo nos puede expresar alegría, pasión, emoción, agresividad. El azul puede expresar confianza, armonía, afecto, amistad. El verde, naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio. El amarillo, pues envidia, celo, risa. El violeta, pues dignidad, aristocracia, violencia, engaño. El blanco, por ejemplo, por definición no es un color. El blanco tendría su libro aparte, ¿no? Porque el blanco se utiliza tanto para calibrar sistemas como... el blanco tiene otro uso distinto. Entonces, pero también nos puede transmitir inocencia, infancia, armonía. El color tiene un componente cultural también. O sea, por ejemplo, en los países orientales indica la muerte, o sea, sería como el negro aquí en Occidente. El negro es lo opuesto a la luz, transmite sensaciones, ansiedad, noche, tristeza, pero también puede transmitir sensaciones positivas, serenidad, nobleza, elegancia. Entonces, el uso del color también es muy personal, es muy subjetivo. Esto no, como he dicho antes, esto no es así, pero sí tenemos que tener en cuenta que dependiendo de los colores que nosotros utilizamos, pueden transmitir unas sensaciones y unas emociones distintas. O sea, la tipografía. La tipografía, igual que el color, transmite sensaciones. E incluso se podría decir que tienen usos distintos, ¿vale? Entonces, tenemos la tipografía serif. El serif es la terminación, la virgula que tiene el tipo, ¿vale? Esta tipografía, por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando es un texto muy largo, porque facilita la lectura, relaja más a la hora de leer, ¿vale? Entonces, la sans serif es la tipografía que no tiene esa terminación, que no tiene esa virgula. Lo podemos utilizar para titulares, para destacados, depende del uso, lo que queramos transmitir. La caligráfica imita la manuscrita, la moderna es de un trazo más duro, más irregular en la terminación, ¿vale? Luego, con la composición, la recomendación que yo haría, lo primero sería hacer un boceto, ya sea en papel o tener el planteamiento en la cabeza antes de empezar a trabajar, porque eso va a determinar todo, desde la captura de la imagen hasta la colocación del texto, incluso el color que vamos a utilizar. Luego tenemos que tener claro el mensaje y tenemos que ordenarlo. ¿Qué es lo que queremos destacar? ¿Cuál es la parte principal del mensaje que queremos transmitir? Hacer una pequeña síntesis. Luego es recomendable probar composiciones, porque una vez, a lo mejor en la cabeza funciona muy bien, pero una vez que lo plasmas te das cuenta de que hay algo que chirría y que no nos cuadra. Entonces sería cambiarlo y aplicar. Ostras. A ver. Y bueno, para la divulgación del evento,
lo que nosotros el ejercicio que os vamos a plantear será un anuncio para Facebook, una cabecera para vídeo, para la intro del vídeo, y un cartel del evento y un vídeo, ¿vale? Entonces, las herramientas con las que yo voy a trabajar es el Pixlr, es un programa que se trabaja en línea, que espero que funcione, y el Canva, que también es otro programa que trabaja en línea. Entonces, aquí la distinción que quiero hacer es edición de imagen, que es lo que haríamos con el Pixlr, y programas de composición, que sería, en este caso, el Canva, ¿vale?